están? Acá los saluda Yulai, como siempre. Esperamos que hayan tenido un lindo fin de semana, que hayan podido descansar, porque hoy les traemos un nuevo episodio caleidoscópico. Como sabrán, desde el 14 de enero está vigente en Argentina la ley de IVE. Sí, la ley 27610, que fue el fruto de lucha feminista de muchísimos años, en las calles, en los encuentros nacionales, las plazas y finalmente también en los congresos. Sin embargo, la legalización del aborto solo es otro punto de partida para seguir luchando. Ahora, por el acceso efectivo a la posibilidad de abortar. Y de eso venimos a hablar hoy. Sobre las barreras, los obstáculos y los malos tratos que siguen ocurriendo en la atención de ILE y IVE. Como consecuencia de profesionales irrespetuosos de los derechos y sobre todo profesionales violentos. Che, Yulai, te hago una preguntita. Decime. ¿Por qué cuando hablamos de violencia de género hablamos de maltrato en la atención de los abortos legales? Muy buena pregunta, Flor, gracias. Porque las violencias que ocurren en la atención de la salud sexual también están contempladas en la ley 26.485. Pero tranquiles, no nos apresuremos, que la idea no es desesperarlos, sino darles las herramientas para poder esquivar estas violencias, que aunque no están visibilizadas, son violencias de género. La violencia de género es un gran problema que afecta a las mujeres de todas las edades, las clases sociales, educativas y económicas. Estas situaciones empeoran ante la tolerancia social y estos comportamientos, y sobre todo ante la naturalización estatal, que existe frente a ciertas situaciones que ocurren incluso dentro de las instituciones, como puede ser en este caso un hospital. Por eso, como hablamos de aborto, hoy nos vamos a centrar en 3 violencias específicas que regula la ley 26.485. La violencia contra la libertad reproductiva, la violencia obstétrica y la violencia institucional. Cuando las personas intentan ser protagonistas de sus propios procesos reproductivos, se activan ciertas resistencias para evitarlo. En este campo, los saberes biomédicos son claves, tanto para abrir como para cerrar la puerta a esos derechos. Y como el control de nuestros procesos reproductivos de salud a placer y reproducción, sexualidad y maternidad, ese control toca los centros de nuestro sistema patriarcal, fuertemente atravesado por una cultura religiosa que nos quiere madres o castas a cualquier costo. Así que atenti. Hay una cuestión conservadora bien presente detrás de estas violencias. Y por eso es importante conocerlas para poder resistirlas. Ahora con nosotras les presentamos a Novia Izama, integrante de la Fundación Mujeres por Mujeres, abogada feminista, que nos viene a contar un poco más sobre este tema, sobre estas 3 violencias. Hola Yulai, gracias por la invitación. Bueno, yo voy a contar sobre las violencias contra la salud. En primer lugar, la violencia contra la libertad reproductiva, dice la ley 26485, es la que nos impide decidir a tener hijos, no tenerlos, cuántos y con qué intervalo entre cada nacimiento. Por eso debe entenderse como cualquier comportamiento de personal de salud destinado a negar información y provisión gratuita de métodos anticonceptivos. Además, la ley habla expresamente de negar prestaciones médicas lícitas. Por eso, también, cuando nos niegan un aborto permitido por la ley, una ILE o una IVE, ejercen violencia sobre nosotros. Concretamente, ejercen violencia contra la libertad reproductiva. Otra modalidad de violencia en la atención de la salud es la violencia obstétrica, que es la que se ejerce en el embarazo, parto, puerperio y aborto. Sí, también hay violencia obstétrica en la atención de aborto, sea legal o ilegal, natural o provocado. Así lo dice el decreto 1011 del 2010, que reglamenta la ley 26485 y que aclara que esta modalidad de violencia se da a través de un trato deshumanizado. Entonces, si te juzgan moralmente cuando pedís una ILE o una IVE, si te amenazan con denunciarte cuando vas a pedir ayuda en situación posaborto, si te quieren hacer un legrado en vez de un aborto con pastillas o una aspiración manual endouterina o AMEU, solo para castigarte, si te niegan anestesia solo para provocarte dolor o torturas de este tipo,
sabe que estás siendo víctima de violencia obstétrica. Si cualquiera de estas violencias se dan en el hospital público o un centro de atención primaria del Estado, además habrá violencia institucional. Sí, señoras y señores, la violencia institucional es la que perpetúan los agentes del Estado cuando impiden o retardan el acceso a una política que asegura la igualdad de género. Por ello, hay violencia institucional cada vez que una violencia contra la libertad reproductiva u obstétrica tenga como agente al personal de salud pública. ¿Y por qué estas violencias se incorporan en la Ley 26485 de violencia de género? Porque tanto negar un método anticonceptivo como negar o retardar un aborto que es legal tendrán un impacto desproporcionado en la vida de las personas con capacidad biológica de gestar. Y porque al producirse estos comportamientos dentro de una relación sanitaria que es asimétrica en términos de poder, tienen como base una relación de desigualdad de género, a las que pueden superponerse otras variables de discriminación como la edad, la clase, la posición social, la pertenencia a una religión o a una etnia. Bueno, Noé, muchísimas gracias. Y ahora, gente, como sabemos cuáles son estas violencias, es importante no paralizarse. Hay que pensar, ¿qué podemos hacer? Decir basta, denunciar, porque una vida libre de violencias en la atención de la salud también es un derecho humano. Así que si te violentan, levanta el teléfono y denuncia de manera anónima al 0800-222-3444. Allí te atenderán personas capacitadas en el tema y con perspectiva de género. Pero si les soy honesta, no me corresponde a mí explicar cómo opera dicha línea. Por eso hoy tenemos con nosotras a la gran Dolores Fenoy, tucumana y una de las impulsoras de la línea 0800, que va a contarnos un poco más sobre el tema. El 0800-223-444 es un servicio telefónico de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación. Es un servicio que ofrece consultoría sobre los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos a la población general. Informa sobre los diferentes métodos anticonceptivos, inyectables, orales, quirúrgicos, etc. Y informa sobre todo aquello que tiene como incumbencia la Dirección Nacional de Salud Sexual. Ahora bien, es una línea gratuita de alcance nacional, es atendida por personal altamente calificado y entrenado y capacitado en la temática, de manera que toda consulta puede ser resuelta en una llamada. Pero en aquellos casos en donde esa respuesta no está o no la pueden dar, esa consulta se deriva directamente al área de monitoreo de la Dirección Nacional de Salud Sexual, y allí las médicas y expertas en la temática son quienes envían en el término de 48 a 72 horas como mucho la respuesta a esa demanda. Es decir, que una persona que llama puede llamar hasta diciembre del año pasado en el caso de interrupción legal de embarazo, y tenía dificultades o problemas porque no sabía dónde ir o de qué manera abordar esa problemática. Entonces el llamado ese se registra, porque aún sigue funcionando así, se registra con datos mínimos de la persona que llama. ¿Para qué? Para después poder ubicar a esa persona y derivarla al lugar adecuado según el lugar donde vive,
la cercanía del efector de salud que puede atender esa situación, ya sea para colocación de un implante subdérmico, para hacer una interrupción legal de embarazo hasta diciembre. Hoy ya tenemos la ley 27610, que sí permite la interrupción voluntaria de embarazo. Ahora bien, esta línea telefónica tuvo un rol preponderante durante esta pandemia que nos toca vivir. ¿Por qué? Porque en la primera etapa de aislamiento del ASPO, en donde era muy difícil, además, acceder a un centro de salud, hospital, etcétera, bueno, por las razones que ya todos conocemos, la línea funcionó como una herramienta eficaz a la hora de que aquellas mujeres que deseaban interrumpir un embarazo podían comunicarse y ser referenciadas según la localidad donde vive esa persona al centro más próximo a su domicilio. Esta es una de las particularidades más interesantes que tiene el 0800, porque permite referenciar al lugar donde esa mujer va a ser atendida y no va a ser rechazada. Ustedes todas sabemos que aún con la legislación que tenemos y ahora con la interrupción voluntaria de embarazo, aún existen lugares en donde hay objetores de conciencia, donde los equipos de salud todavía no terminan de entender que existen derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, y que lo que más importa es atender a esa demanda. Y bueno, es toda una tarea que obviamente el Estado tiene que garantizar, pero bueno, en un país federal sabemos que hay lugares, hay jurisdicciones, hay provincias, hay localidades, hay efectores de salud que aún, que se declaran objetores de conciencia, etcétera, etcétera, y que todavía no conocen lo que la ley 27.610 establece con respecto a los derechos de todas las mujeres y personas con capacidad de gestar. Durante la pandemia, y aún lo sigue siendo, es una herramienta altamente eficaz porque permite a las personas hacer la consulta, recibir la respuesta a la demanda o al requerimiento que hagan, y también porque le permite a les funcionarios del Estado, de la Dirección Nacional de Salud Sexual, que tiene que ejercer una especie de rectoría en la temática con respecto a todas las jurisdicciones, les permite también detectar aquellos lugares, aquellas jurisdicciones que no cumplen con lo que la ley dice. Esta es yo diría, la singularidad que tiene el 0800. ¿Por qué? Porque en primer lugar atiende y da respuesta inmediata a la demanda de la población, de cualquier persona que llame gratuitamente va a ser atendida, obviamente en los horarios en que la línea funciona, de 9 a 21 de lunes a viernes, y los fines de semana de 9 a 18, los fines de semana y feriados. Lo que quiero decir es que da respuesta inmediata a la población general, a todas las consultas que se hagan,
resuelve esa demanda cuando hay quejas, cuando hay obstáculos, cuando las personas que llaman dicen, bueno, acá fui y no me atendieron, acá no me entregaron los anticonceptivos, acá no me quisieron poner el DIU, acá, bueno, todo eso se registra y de todo eso se ocupa la Dirección Nacional de Salud Sexual, Reproductiva y No Reproductiva. Esta es la importancia que tiene el 0800 222 3444. Así que mujeres y varones también, llamen, consulten, porque ante cualquier duda que tengan con respecto a sus derechos para ejercer libremente la salud sexual, pueden recibir una respuesta y van a ser bien atendidos. Bueno, eso es creo que la importancia máxima que tiene en la pandemia, cuando en estas épocas en donde las plataformas y las redes y todo lo digital tiene un auge y una velocidad impresionante, pues no, el ciento tiene esa singularidad, es atención personalizada, donde se respeta y se escucha y se atiende y se comprende todos los problemas que puede plantear una persona. Es una consultoría en los derechos sexuales y reproductivos. Así que con toda confianza pueden llamar y consultar. Gracias. Bueno, te agradecemos, Dolores, por tu tiempo, agradecemos a nuestra producción y los invitamos a escuchar el próximo podcast de IVE y Diversidad. Chiques, no se lo pueden perder. Bueno, nos vamos, gente, nos vamos a la lucha.